Hola a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al Foro Académico del Instituto Superior de la Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quinteros, del campus Manzanillo. Mi nombre es Victoria Rincón Herrera. Soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Dentro de esta ponencia veremos el tema la pertinencia, vialidad, retos y perspectivas del enfoque de resolución de problemas en la enseñanza de la educación primaria, centrándonos dentro del capítulo número 2 del libro La enseñanza de la geometría, titulado La geometría en el aula, de las autoras Silvia García y Olga López. Dentro de esta ponencia, el programa que se llevará a cabo será el siguiente. Iniciaremos con una breve introducción. Posteriormente daremos a conocer la enseñanza de la geometría, para luego centrarnos en el capítulo 2 del libro La geometría en el aula, el cual se dividirá en 4 apartados. El apartado 1 será la enseñanza de la geometría, el 2 las áreas de la enseñanza de geometría, el 3 las habilidades para desarrollar la geometría y el apartado número 4 las habilidades de razonamiento geométrico, para posteriormente finalizar esta ponencia con una breve conclusión. En este trabajo se abordarán algunos aspectos esenciales relacionados con la pertinencia, vialidación, retos, perspectivas en el enfoque de la resolución de problemas de la enseñanza de la geometría en el aula de clases. Posteriormente se analizarán brevemente el capítulo 2, La geometría en el aula, de García, Silvia y López Olga, realizando algunos comentarios a partir de la experiencia de dichas autoras y finalizando con una breve exposición respecto al tema antes ya mencionado. La importancia de la geometría en la educación primaria es muy relevante, debido a que permite que los alumnos desarrollen su perspectiva del espacio, su capacidad visual y su abstracción y su habilidad para elaborar conjeturas acerca de las relaciones geométricas en una figura o entre varias. Y no solamente la geometría se te puede aplicar solo en el aula, sino también estas podrán aplicarlas dentro de su vida cotidiana, que es donde principalmente el alumno las pondrá en práctica. Y como ya antes mencionado, ahora nos enfocaremos en el capítulo número 2 del libro La enseñanza de la geometría, llamado La geometría en el aula, de García, Silvia y López Olga. Este libro principalmente se dividirá mm, en cuatro apartados, los cuales ya fueron mencionados antes. En el primer apartado de dicho capítulo nos hace referencia a los entornos, a las razones de por qué aprender geometría. Un ejemplo que mencionaba la autora es que aprenderla permite que desarrollemos el pensamiento, en el cual las verdades se aceptan si son derivadas de ciertas reglas de argumentación propias de las matemáticas o del pensamiento que llevamos lentamente al adaptarnos con ciertos elementos con los que convivimos. Posteriormente tenemos el apartado número 2, el cual tiene como título Tareas en la enseñanza de la geometría. En este apartado se establecen 3 tipos de tareas: las conceptualizaciones, de investigación y de demostración. Y la autora sostiene que en este apartado las tareas que se realizan en el aula son para estudiar la geometría de algunos tipos, aunque no necesariamente de manera separada. Es decir, que hay tareas en las cuales 2 o incluso 3 tipos de actividades
se llevan a cabo de manera relacionada y tienen una enseñanza y una aplicación. En dichas tareas de investigación se sostienen al libro, lo que construyen los alumnos en conceptos geométricos. Por ejemplo, la autora mostraba una actividad en la cual los niños tenían que realizar como la construcción de la altura de un triángulo. Y en esto se presentan situaciones en las que el alumno no siempre observa que la altura es el segmento que se traza al dividir el triángulo en dos partes. Como tercer apartado tenemos las habilidades para el desarrollo en la clase de geometría. Este comenta que para llevar a cabo las tareas de investigación y demostración es necesario que los alumnos desarrollen las siguientes habilidades. Habilidades visuales que tienen que observar, de comunicación que tienen que explicar, de dibujo, realizar las actividades y plasmarlas, lógicas y de pensamiento es que ellos expresen y realicen de manera pensativa sus aplicaciones. Posteriormente, la autora nos dice que a través de estas condiciones el niño logra crear un gran conocimiento geométrico, es decir, la adquisición del lenguaje propio de la geometría se puede relacionar con habilidades, ya sean de dibujo, de comunicación, entre otras. Después tenemos los niveles de razonamiento geométrico. Las autoras desarrollan de manera suncita la teoría de Van Haley, relacionando los niveles de razonamiento. El propósito de estos niveles es que el profesor tenga el conocimiento de qué razonamiento sigue el proceso evolutivo que tienen sus alumnos. Se trata más que nada de conocer los rasgos, las características que tiene cada uno de los estudiantes al trabajar con la geometría y cómo es que estos los van desarrollando poco a poco. Como conclusión final a lo visto y expuesto, considero que el enfoque de resolución de problemas mencionado por las autoras y identificado por mí es que el profesor sea esencia dentro de la enseñanza de la geometría educativa, ya sea fuera del aula realizando las estrategias que él va a realizar o dentro del aula al estar diseñando y aplicando sus actividades y organizándolas o planteando preguntas o también hasta realizando discusiones grupales. Y a partir de estas discusiones grupales, el profesor podrá lograr conocer qué tanto es el conocimiento que han adquirido sus alumnos durante las clases de geometría. Y algo importante que no se nos debe olvidar es que la geometría principalmente no siempre los alumnos las van a aplicar en el aula, la van a aplicar más en su vida cotidiana porque es donde más van a llegar a convivir con su entorno. Como punto extra, me gustaría darles la recomendación que si les están interesados en conocer más este tema respecto a la enseñanza de la geometría en la educación primaria, pueden leer el libro La enseñanza de la geometría, escrito por Olga Leticia López Escudero y Silvia García Peña, así como también los invito a entrar a las demás ponencias de mis demás compañeros. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes y espero el tema que se trabajó aquí haya sido de su interés y haya sido de su buena comprensión y si tienen dudas y preguntas pueden escribir.